3 en punto de la tarde, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Cuerpo Médico. Soy Jennifer Cerecida, les doy la bienvenida y les cuento que hoy vamos a tener un programa dedicado al oído. Vamos a hablar de una afección que es muy frecuente al oído y se estima, de acuerdo pues, a datos proporcionados por la Organización Mundial de la Salud, que puede tratarse entre que un 10 y 15% de la población mundial lo sufre. Vamos a hablar de tinnitus. ¿Qué es esto? Este sonidito, pitito que se puede sentir pues, de repente por ahí en algún momento y que de repente es una molestia leve, pero que genera en definitiva un impacto muy importante en la calidad de vida. Es importante por eso acudir al especialista porque en definitiva podría enmascarar también una enfermedad mucho mayor. Así que el día de hoy vamos a hablar de tinnitus con un especialista que ya incluso está con nosotros. Así que él va a resolver todas sus consultas y también Sara Busabá, nuestra nutricionista, va a responder todas las preguntas porque hoy hay consultorio abierto nutricional. Así que aproveche y empiece a llamar ya. Así arrancamos Cuerpo Médico el día de hoy. Muy bien, momento de darle la bienvenida también a Sarita Busabá, que nos acompaña desde el inicio del programa. Más adelante vas a responder preguntas. Sara, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, Jenny, gracias. Muy buenas tardes amigos de todo el país. Efectivamente, el día de hoy tenemos, como siempre, muy buen contenido y esta vez resolveremos todas sus inquietudes desde la nutrición, así que vaya preparándola. Muy bien, pero en tanto les contamos, ¿no? Como se lo dijimos desde el inicio del programa, vamos a hablar de esa sensación de sonido, zumbido, pitillo que sentimos algunas personas de repente en algún momento de nuestras vidas. Muchos dicen que así como vino el sonidito se fue, otros no, han tenido que aprender incluso a convivir con este sonido, con este zumbido que impacta de manera directa pues a la calidad de vida. ¿Qué les parece si vemos una nota al respecto y empezamos ya con sus consultas? El oído tiene tres partes principales, el externo, el medio y el interno. Y para oír se utilizan todas estas partes. Muchas enfermedades pueden afectar al oído y a su vez al equilibrio. Enfermedades como infecciones de oído, que son las más comunes en los bebés y en los niños pequeños. Enfermedad de Meniere, que puede resultar debido a problemas con líquidos en el oído medio. Y asimismo, y especialmente en estos tiempos de pandemia, el tinnitus se ha incrementado en la población y toda esta información según entidades de salud a nivel nacional. Esta enfermedad no es otra cosa que la percepción de un silbido o un zumbido en uno o ambos oídos, el cual a menudo estaría asociado con la pérdida de audición y en muchos casos puede ser constante o aparecer de manera eventual. El servicio de otorrinolaringología del Hospital Almenara de Salud menciona el incremento de los casos de tinnitus en un 40%. Es más, ellos mencionan que el COVID-19 tiene relación directa con un síndrome respiratorio agudo, pero también se ha demostrado que puede generar alteraciones neurológicas, entre ellas la afección del nervio auditivo y como consecuencia origina el zumbido de oído y el tinnitus. Finalmente, algunos síntomas relacionados con la audición se presentan tras padecer una infección viral del tracto respiratorio superior. Y esto se debe a que las membranas mucosas tienden a congestionarse y acumular líquido detrás de los tímpanos, provocando así la otitis media aguda o la otitis medio serosa. Por esta razón, amigos de Cuerpo Médico, es importantísimo que las personas que presenten los síntomas que ya hemos mencionado antes recurran a un médico especialista para ser diagnosticado y tengan el tratamiento oportuno. No olviden que la prevención trae consigo salud. Gracias. Ahí está, pues como veíamos, vamos a preguntarle también al especialista si el uso y abuso de los audífonos también podría constituir como un factor de riesgo para que se origine pues, una tinnitus en nuestro cuerpo. Vamos a darle la bienvenida al especialista que el día de hoy va a resolver todas sus consultas. Estamos con el doctor Luis Peralta Valderrama, el jefe del servicio de otorrinolaringología del Hospital Nacional Alberto Saboal. Doctor Peralta, qué gusto tenerlo nuevamente con nosotros. Bienvenido. El gusto siempre es mío de sentirme
tomado en cuenta en un tema tan importante para nuestra población. Importante y frecuente, ¿verdad, doctor Peralta? Sí, ahora en pandemia, como hemos escuchado, es muy frecuente, puesto que cualquier persona normal en cuarentena o en estado de aislamiento comienza a sentir algunos ruidos corporales que se pueden tomar como zumbidos y no dejan de ser normales. Todos los zumbidos, todos los tinnitus o estas situaciones, como vienen solos, ¿se van solos? No. No, pero sí un buen porcentaje sí, ¿no? Porque algunas condiciones que lo crearon lo pueden cambiar, ¿no? Por ejemplo, como estábamos diciendo, el aislamiento, ¿no? Personas que hasta ahora están con bastante sentido de mucha miedo para poder salir, claro. Eso comienza a tener consecuencias de ruidos. La ansiedad, ¿no? Crisis de ansiedad también comienzan a tener ruidos, ¿no? O algunas veces también la misma ansiedad entra en un bruxismo y las articulaciones, las alteraciones de la función de la mandíbula puede comenzar a tener también, expresarse con zumbidos. Qué importante es realmente aprender a manejar el estrés y todas las partes emocionales, sobre todo ahora que estamos en esta situación de pandemia que todavía no se nos va. Y lo que no se nos va a ir, por supuesto, son las consultas de nuestros televidentes. Doctor, vamos a ir con la primera que nos llega desde redes sociales, esta vez desde el Twitter. A ver, nos está escribiendo Cecilia Saldaña. Dice, en las noches, cuando estoy echada, a veces siento que de un momento a otro se tapan mis oídos y escucho un pitido que al rato desaparece. Me pasa 1 o 2 veces a la semana. ¿Será esto inicios de tinnitus? El tinnitus en sí se denomina al sonido hecho por el sentir de una persona de un ruido en sus oídos. Que también hay tinnitus craneales que pueden decir, no es en mi oído, sino en el cerebro, ¿no? Se tocan la cabeza, ¿no? Cuando son craneales y pulsátiles, pensar pues en problemas vasculares, ¿no? Pero en general, eso es lo que nos está refiriendo la señorita, es en general tomado como normal, ¿no? Generalmente uno lo toma como patológico cuando ya es muy frecuente o persiste o se incrementa. O sea, más de dos veces a la semana, que es en el caso de ella. ¿No? Ahora, muchas veces también es por aumento de peso, ¿no? El aumento de peso o la baja de peso también puede llevar a zumbidos, ¿no? Ahora, doctor, me imagino que todas las personas, así como visitan regularmente al dentista, al oftalmólogo, tienen que también pasar una consulta con el otorrino para justamente hacerle llegar estas inquietudes, ¿no? De que hay un zumbidito intermitente. Los tapones de cerumen pueden dar zumbidos intermitentes también. Y de eso vamos a darle mayor desarrollo, doctor, ¿qué le parece más adelante? Pero ahora hay una consulta que llega desde Huancayo. Ana, gracias por llamar. ¿Cuál es su pregunta para el doctor Peralta? Omar. Doctor, buenas tardes. Cuéntanos. Sí. Mira, doctor, el detalle es que yo trabajo con equipo pesado y entonces mayormente 8 horas estoy con los tapones auditivos, protectores auditivos. Y entonces a la hora del almuerzo es como que me siento un poco adolorido. Y entonces la pregunta ¿es correcto utilizar los protectores auditivos o hay otros métodos para poder cuidarse? Porque el dolor a veces como que incomoda, ¿no? Perfecto. Bueno, el zumbido por trauma acústico, ¿no? Se puede prevenir primero por zapatos de jeve, ¿no? O sea, zapatos de suela transmite más el ruido y produce trauma acústico con la vibración, ¿no? Sitios donde vibran pueden tener traumas acústicos. El segundo es ya los tapones auditivos, los auriculares, ¿no? Todos esos protectores. Ahora, también es parar el equipo, porque no solamente es la intensidad del volumen, sino el tiempo de exposición. O sea, dejar un tiempo. Hay personas que también genéticamente tienen más predisposición a daño auditivo, ¿no? Hemos tenido muchas experiencias con personas que tienen un oído muy fino. Es más, son músicos, ¿no? Y por cuestiones laborales pasan a tener un trabajo industrial, ¿no? Donde hay máquinas. Esas personas se dañan más rápidamente la audición que
el oído, ¿no? También hemos visto algunos casos de que la típica del papá escuchando a su hijo que toca rock del más estridente, y el chico que está ahí no tiene trauma acústico, y el papá que odia el ruido tiene trauma acústico. O sea, como fumador pasivo, ¿no? Exacto, Es el de rebote. exacto. Como el vecino y bullero. cuando uno al ruido le da una connotación de música, es mejor tolerado que cuando uno le da una connotación de ruido. Qué interesante cómo procesa el cerebro esas experiencias, ¿no? Porque al final de cuentas los sonidos son ruidos, sino que nosotros lo llevamos a un lenguaje. Doctor, pero justo para responder, Omar, antes de irnos con otra consulta, ¿es preferible el uso de estos audífonos que se colocan o estas orejeras? ¿Qué es lo más conveniente? Las orejeras. Orejeras, Sí. más que colocárselo. Como dicen, la tecnología siempre ha llevado a la miniaturización, ¿no? Ajá, exacto. Pero en audífonos no cumplió eso, ¿no? En auriculares no cumplió eso. Cada vez están más grandes. La orejera, perfecto, muy bien. Seguimos con consultas, esta vez nos está llamando Irene. ¿Cómo estás? Desde Santa Anita. ¿Cómo estás, Irene? Te escuchamos. Feliz de oírlos a ustedes. Muchas gracias desde antemano por la respuesta del doctor. Tengo 61 años y la última vez que que viajé, doctor, no sé si sea tinnitus, pero ya cuando el avión iba a descender hacia el aeropuerto, Dios mío, el dolor de los oídos y el zumbido era realmente increíble. Parecía que me iban a volar los tímpanos. No he tenido esa experiencia después. Sí tengo molestias auditivas cuando oigo ruidos muy fuertes, pero yo quiero preguntarle con respecto a esto, porque uno suele viajar y entonces me da un poco de temor subirme a un avión y que me vuelen los oídos. Claro que sí, gracias por la ¿Por qué pregunta. puede haber sido esto? Gracias a frecuente. usted. Gracias, Irma. Ya. Entonces estamos hablando de una hipersensibilidad, ¿no? Todos tenemos sensibilidad al frío, por ejemplo, cuando baja la luna y comienza a chocar. Pero ya cuando hay una hipersensibilidad, dolor, zumbido, ¿no? Es que el nervio sensitivo, que tiene que ver con la sensibilidad de esta parte de la oreja, el pabellón de la oreja, está más sensible, ¿no? Tiene una hiperalgesia. ¿Y cuál es la causa más frecuente de hiperalgesia de la región auricular? Es la maloclusión. ¿La? O sea, es maloclusión. Morder mal. La mordida. Ok. Entonces, justo una vez me dice un paciente, ¿por qué, doctor, si yo bajo la ventanilla de este lado y no me pasa nada? Pero yo bajo la ventanilla de este lado y me duele. Claro. Pero y en este caso, nuestra televidente, ¿qué debería hacer si se sube al avión para evitar justamente todo ese malestar? Auriculares para cambiar los cambios de presiones. ¿Sí? Doctor, algunos dicen que incluso es conveniente masticar chicle mientras que el avión está por despegar para justamente en el tema de la oclusión no genere ese pitillo. ¿Eso es recomendable? Claro. ¿Sirve? Si estamos hablando de cambios de presiones, sí. ¿No? Masticar, o sea, masticar el bostezar o hacer estos ejercicios como que de la mandíbula. Respirar con la boca abierta, ¿no? Sobre todo el descenso en aviones, sobre todo el descenso, hace que uno tenga que estar con más despierto, porque a veces niños sobre todo se quedan dormidos en el avión o en los buses y lloran de eso. Y el llanto justamente es nivelar las presiones. Entonces ya lo saben, no era un mito. Realmente masticar el chicle en el avión podría ser uno de los beneficios de este. Por si acaso, digo, ¿no? Sí. Vamos a otra consulta, doctor. ¿Qué le parece? Esmeralda nos está esperando desde el Cercado de Lima. Esmeralda, gracias por llamarte. Escucha el doctor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, mientes. Yo le quería hacer una pregunta porque yo hace un par de añitos atrás tengo ese problema, pero me zumba los dos oídos y no sé si es como dijo la señora, no me he percatado porque he estado viajando seguido en avión, pero sí también cuando viajo en avión tengo ese mismo inconveniente y yo, chicle o hago que como que estoy bostezando, ¿no? Pero ¿cómo quitar ese sonido? Porque aparte yo soy hipertensa. Y yo antes pensaba que era por la presión arterial, pero no era así porque yo estaba con la baja presión o normal y seguía teniendo eso. Es más, yo ahorita lo tengo, yo tengo las 24 horas del día y no se me desaparecen. Y hay un momento que se agudiza, cuando me molesta un poquito la migraña, entonces se agudiza más. Y me dijeron que podría ser la laberintitis. Entonces, ¿qué diferencia también habría entre tinnitus, laberintitis, o si tiene algo que ver la presión o algún medicamento? O el estrés y cómo mejorar, porque es un sonido que es horrible, o sea, gira bastante. Hay momentos en que
en que no te permite dormir porque está el sonido como que si tuvieras un pito ahí metido en tu oído y de verdad es molestoso. Ya Gracias, afecta, Esmeralda, ha quedado bien clara su impacto en la pregunta. calidad de vida, doctor. Bueno, primero que tiene un zumbido bilateral, ¿no? Y lo primero que tendríamos que decir es una audiometría, una medición de audición para ver cuál es la causa, ¿no? Porque puede ser hasta una presbiacusia un poco acelerada que pueda estar presentándose con zumbido, ¿no? Entonces, en eso, cuando es bilateral, Hay que generalmente lo investigar. tomamos como que es un poco más de aspectos sistémicos, ¿no? De desgaste sistémico. Cuando es unilateral, zumbido unilateral en una persona joven, ahí sí a parar las antenas porque hay que investigar bastante. Cuando es bilateral, lo más probable es que sea ya un desgaste. ¿Propio de la edad también? Puede ser propio de la edad, ¿no? Como, por decir, como las canas, ¿no? O sea, No como nuestra necesariamente es, pero que se asocia a la edad, aunque tiene que ver mucho con los estados genéticos. ¿Y la hipertensión arterial tiene además la laberintitis algo que ver con esto? Ya. La hipertensión arterial como zumbidos, puede ser unos zumbidos pulsátiles, sobre todo en las noches, ¿no? Bilateral, ¿no? No pensamos en unilateral, un zumbido. Ahora, me dice que ha tenido zumbidos aún con presiones normales, ¿no? O que no cambian durante todo el día, hay que investigarlo. Correcto. Perfecto. Vamos a la otra consulta hasta Chorrillos. Liliana, gracias por llamar. ¿Cuál es tu pregunta? Buenas tardes, doctor. Mi mamá tiene tinnitus ya hace varios años, pero era soportable. Pero a raíz de la pandemia, ahora le vienen todos los días, diario, 2 mareos y le vienen 3 ruidos. Le han aumentado los ruidos. Un pitillo, un silbido y uno como lluvia. Entonces yo quería saber si hay si esto tiene cura, cómo se puede mejorar su calidad de vida. ¿Qué edad tiene tu mami? 7'2", y también le suena hasta la cabeza. Dice que antes era el oído, ahora le suena hasta la cabeza. Siente el ruido hasta la cabeza. Y con los ruidos de taladro de un perro, de un gato, se vuelve loca y le pone hipernerviosa y se le acelera el corazón. Y la otra pregunta es, porque a mí también me está dando eso, yo tengo miedo si es hereditario, porque me viene el zumbido, pero gracias a Dios se me pasa. Son 2 preguntas en una. Le agradecería mucho, doctor, si es que tiene curas, o cómo hago para mejorar su calidad de vida, porque esto no es vida, ella se vuelve. Claro que sí. Totalmente. Muchas gracias, Liliana, por la confianza. Entonces, aunque los zumbidos siempre se tienen que hacer evaluaciones audiométricas muy completas, lo más importante es un dato que lo dijo casi sin darle mucha importancia, es el estado emocional, ¿no? Hasta cómo te lo refiere el paciente, cómo te lo asocia, es lo que vamos a poder solucionar el problema. La solución del problema muchas veces no pasa por desaparecer el zumbido, pero sí pasa por mejorar la calidad de vida y la calidad de sueño. O sea, a veces damos tratamientos antidepresivos, ansiolíticos, y el paciente me dice, doctor, estoy perfecta. No estoy perfecta. Todavía está el zumbido ahí, pero ya es cuando lo busco. Claro. O sea, ese es lo importante. O sea, a veces uno lee un poco y dice, pero no hay solución. ¿Qué va a ser de mi vida? No, discúlpame. Lo que vamos a hacer de tu vida es que sea una vida con calidad de vida, que sea manejable, ¿no? Es como nosotros podemos tener ruidos del corazón, de los si yo quiero pensar en mi respiración, la voy a encontrar, los ruidos de mi respiración. Pero yo no pienso en eso. O sea, mi vida es casi normal. Correcto. Es un tratamiento, doctor, Exacto. para básicamente no curarlo ni desaparecerlo, sino manejarlo y poder habituarnos a él. Sí. Es posible, perfecto. Vamos a ver otra consulta. Así Hasta es, Villa El Salvador. así es, Katy está en la línea. ¿Cómo estás, Katy? Te escuchamos. Aló, buenas tardes. Quiero hacer una consulta al doctor. ¿Te escuchas? Tengo 41 años. A mí me dio el COVID el año pasado en el mes de abril, a la cual cuando terminé al post-COVID, empecé a sentir zumbidos en ambos oídos y a mí el COVID me dio con una faringitis y dolor en el oído. Y a raíz de eso me han estado dando tratamientos, pero hasta el día de hoy tengo los zumbidos en ambos oídos. ¿Cómo podría yo poder manejar en momentos de las noches que voy a dormir? Porque de verdad el zumbido del oído es tan intenso que no se puede dormir. Durante el día puede pasar por los sonidos que hay, ¿no? Durante el día. Pero en la noche, el momento de dormir, es la situación donde no uno escucha más los ruidos y no nos permite pues descansar nuestras 7 horas que deberíamos dormir, ¿verdad?
Clarísimo, Katy. Gracias por tu pregunta, doctor. ¿Qué le decimos a Katy? Bueno, realmente se ha estudiado mucho, tanto en COVID como en post-COVID, como en vacunas, ¿no? ¿Qué es de los zumbidos? Hasta ahora no hay un estudio que haya podido determinar exactamente que el COVID, aunque sí en olfato, da zumbidos. Aunque sí en algunos casos se ha presentado que el COVID puede producir hipoacusias neurosensoriales, o sea, sorderas, y eso puede llevar a un zumbido, pero producto de una sordera. Pero zumbido per se, o sea, su audición normal y que haya zumbido, ¿no? Todavía no se ha podido demostrar, ¿no? En vacunas tampoco, ¿no? Porque a veces me dice, doctor, después de 2 meses de mi vacuna, he comenzado a tener... Tampoco se ha podido demostrar que algún tipo de vacuna esté asociado a zumbido. A veces también por la misma medicación que se daba anteriormente para COVID, ¿no? Puede dar ototoxicidad y puede producir, por ejemplo, la hidroxicloroquina, en algunas personas podía dar algún tipo de daño en la vía auditiva, y ¿no? qué bueno que lo menciona. Analgésicos antiinflamatorios. Qué bueno que lo menciona, doctor, porque esos medicamentos muchísima gente se automedica, ¿no? Y miren ustedes, amigos, las consecuencias que pueden tener con eso. Bueno, entonces esto corresponde, doctor, tinnitus en COVID largo, long COVID o el efecto post-COVID todavía está en estudio, ¿verdad? Está en estudio. Lo que sí está demostrado en post-COVID es la ansiedad y depresión. Y la ansiedad y depresión sí se expresa con zumbidos. Vamos con otra consulta, doctor. ¿Qué le parece antes de irnos a una pausa? Tenemos a Aida que nos llama desde Guaura. Aida, gracias por llamar. Te escucha el doctor Peralta. Sí, buenas tardes a todos, su cuerpo médico. Y doctor, yo quisiera hacerle la siguiente pregunta. Mire, tengo 64 años y hace ya bastante tiempo, doctor, tengo zumbido en los oídos, pero que me desespera. Para ello yo trato de escuchar música, de estar en la tele o estar haciendo algo que tenga ruido para no concentrarme en el ruido que tengo en mis oídos. Y es mañana, tarde y noche hasta que yo pueda conciliar el sueño y ahí me quedo dormida y ya no escucho. Pero es un zumbido, doctor, que realmente me quiere volver loca si estoy en silencio. Para mí es tormentoso que llega en la noche y todo esté en silencio y yo tengo que estar escuchando algo hasta que me duerma. ¿Eso es tinnitus, doctor, lo que tengo? Perfecto. Si es tinnitus, en tinnitus tenemos que primero ver si ese tinnitus, a ver, ¿cómo en general nos enfocamos con los tinnitus? ¿Ese tinnitus tiene significado? O sea, ¿por qué? Porque algunos dicen, sí, doctor, es la marsellesa. Ah, ya, claro. No, es la canción de Chayanne, pero como si estuviera cantándolo mal. Discúlpeme, tiene significado, discúlpeme. Si tiene significado, hay que hacer evaluaciones en el cerebro, porque ese tinnitus es de origen cerebral. Primer punto. Segundo punto, ¿ese tinnitus es pulsátil o no es pulsátil? O sea, ¿pulsa o no pulsa? Intermitente, Si pulsa, ¿es rítmico con el latido de su corazón o no es rítmico con el latido de su corazón? Porque si es rítmico con el latido de su corazón, es de origen vascular. O sea, puede ser anemia, puede ser hipertensión, puede ser algún tumor vascular, alguna cosa. Tengo que buscar sobre los vasos. Claro. Pero si no es pulsátil, pero no es el líquido cefalorraquídeo muchas veces que comienza a vibrar, pulsa, pero no. Entonces hay una dehiscencia a nivel de los oídos que están pasando y se puede pedir una tomografía. Otros, doctor, sí, suena, pero ¿no? Puede ser articulación temporomandibular, ¿no? Porque es el bruxismo, vemos los dientes y los incisivos están amputados, es el bruxismo el que está ocasionando el síndrome de Costen, se llama, ¿no? O a veces el mismo músculo tensor del tímpano que está comienza a hacer como fasciculaciones, como cuando uno le vibra un músculo, comienza a tener fasciculaciones y eso, aparte del dolor o las molestias, también pueden presentarse como síntomas. ¿Eso lo determina quién? El otorrino, doctor. Sí, claro. El otorrino en la cita, en la consulta, el no normalizar y el no decirse... Es como para que vean cómo aunque uno se organiza,
Puede ser. Puede pedir diferente tipo de exámenes, diferente tipo de diagnósticos. Perfecto, doctor. ¿Qué le parece si ahora hablamos de los factores de riesgo? Pero primero hacemos una pausa y conversamos sobre los factores de riesgo. ¿Qué personas están más proclives a tener pues esto de tinnitus? Ya regresamos, no se mueva, estamos hablando de tinnitus. Muy bien, continuamos hablando y aprendiendo más sobre tinnitus. Estamos con el doctor Peralta y justo nos quedamos en el tema de los factores de riesgo, doctor, a propósito también de las conclusiones y recomendaciones que nos pueda dar todas las personas que están viendo. Bueno, hablemos de las causas más frecuentes para poderlas prevenir. Sí. La causa más frecuente actualmente es el celular. La causa más frecuente de trauma acústico que produce acúfenos es el celular, ¿no? Entonces, la recomendación más básica es que el celular tenga un timbre que vaya hacia una canción, o sea, que tenga significado, a no un pito que no tiene significado. Claro. O sea, porque ya hemos comprendido de que los ruidos con significado dañan menos a la vía auditiva que los ruidos sin significado, porque el oído como que se protege cuando viene un ruido sin significado para no escucharlo, pero lo vencen. Ese es el primer punto, o sea, tratar de que timbre o que cante y después cuando ya está en palabra recién acercárselo hacia el oído. Ese es el primer punto, para evitar los traumas acústicos. Si estamos en un ambiente laboral, lo primero que se tendría que ver es si yo tengo predisposición a tener un oído muy delicado o no. Eso hay exámenes que se pueden evaluar. Y si estamos en ambientes donde hay vibración, aparte del ruido, ponerse zapatos de jeve o botas para que evite el daño. Otros puntos es una buena alimentación, ¿no? Hasta para la presbiacusia se ha visto que tiene menos acúfenos con una buena alimentación que cuando tenemos una alimentación baja en hierro, como estábamos viendo en algún momento, ¿no? Otro punto, otro aspecto importante en zumbidos es por lo que estamos pasando, ¿no? Estados de la salud mental. Así ¿no? es. Así de amplia la salud mental, ¿no? Porque ese estado de hiperalerta o ese estado de tristeza porque hemos perdido familiares, pues nos lleva a tener mayor sensibilidad a nuestros ruidos corporales que se expresan con zumbido. Claro. Y si hay un ruido que se hace solamente en un oído o escucho raro en un solo oído, es preferible que se investigue bien y que no digamos que es la presión alta o es el colesterol, porque honestamente no es nada de eso. Y que nos lleve directamente a buscar la atención del especialista, del otorrino especialista. Muy bien. ¿Podría generar tinnitus solamente puntual una sordera súbita? Sí, porque el daño de la vía auditiva de cualquier tipo produce zumbido, ¿no? Como dije, por ejemplo, el Menier, que se puede presentar súbitamente, también va a producir. Perfecto. Entonces, no normalizar ninguno de estos malestares. Muchísimas gracias, doctor. Siempre es un gusto tenerlo con nosotros y aprender tanto sobre cómo incluso prevenir estas afecciones. Muchísimas gracias. Hemos estado con el doctor Luis Peralta Valderrama, jefe del servicio de otorrinolaringología del Hospital Nacional Alberto Sabogal. Ahora sí, nosotros vamos a entrar ya de lleno con más consultas, pero consultas nutricionales, porque Sara Busabar responde todo en un momento de nutrición.
Así es, amigos, aquí continuamos en el programa y es momento de que ustedes puedan plantear sus consultas sobre nutrición. Y Jenny, tú también puedes preguntarme si quieres, por si acaso, alguna pregunta que pueda haberse quedado pendiente a lo largo de estos días o de la semana pasada. Así que vamos a escuchar primero un audio del WhatsApp, que ahí nos han dejado una pregunta. Buenas tardes, doctora. Me gustaría saber si tomar gaseosa sin azúcar o cero es menos o igual de dañino que la gaseosa normal. Gracias. Gracias. Pues mira, el nivel de daño que tiene un alimento como las bebidas gaseosas tiene que ver con la cantidad y frecuencia de consumo. Recuerda que las bebidas gaseosas no solamente las hemos estado señalando por el alto contenido de azúcar, cosa que no lo tienen las bebidas sin azúcar y que están endulzadas con edulcorante, sino que además contiene una serie de sustancias, muchas veces aditivos alimentarios, que consumidos en exceso pueden generar algunos problemas en la salud. Por eso, si eventualmente consumes una bebida gaseosa, no debería ser un problema. Pero si te acostumbras a ella, incluyendo aquellas que no contienen azúcar añadida, uno de los órganos más afectados va a ser el estómago, porque resulta ser irritante. Y tenemos otra consulta, me parece que es una llamada desde San Isidro. Pierina está en la línea. ¿Cómo estás, Pierina? Te escucho. Hola, ¿qué tal? Lo que quisiera consultarle es lo siguiente. Soy paciente con diabetes tipo 2 ¿Ya? y en realidad la alimentación me preocupa porque si se me recorta, digamos, carbohidratos como el arroz, los fideos, el pan, evitar el azúcar, algunos frutos que contienen azúcar, solamente quedarme con verduras y algún tipo de carne. O sea, sí me preocupa porque ¿qué tipo de alimentos nutritivos pueden sostenerme? O sea, Sí. como... Pierina, no me cortes, que quiero preguntarte algunas cosas. Primero, ¿estás con exceso de peso? No, bajé de Peso peso. Ya. He tratado, ahorita estoy casi normal con mi peso. Ok, ¿hace cuánto tiempo tienes la diabetes o acabas de debutar con diabetes? Tengo 8 meses. Ok, ¿cuánto ha sido tu pico más alto de diabetes y en cuánto está ahora? Estuve en 295, Correcto. luego he bajado hasta 170, pero no logro bajar. más. He Bien. bajado hasta 150 mínimo y no Bien. logro bajar más. Entiendo, Pierina. Mira, es bien importante y te hago estas preguntas para que ustedes, amigos, no solamente Pierina, dense cuenta que cada caso es individual y hay que verlo justamente desde esa perspectiva, el cuadro completo. Y en este caso, eres una persona que ha debutado con picos bastante altos de diabetes. A pesar de que los tienes 8 meses, probablemente lo has tenido desde antes y no te habrías dado cuenta. Entonces, cuando tú llegas a esos niveles, efectivamente hay que retirar drásticamente todos esos carbohidratos, hasta de los alimentos saludables, y eso no va a afectar tu salud. Al contrario, en ese momento va a ayudarte a que el resto de nutrientes tu cuerpo los aproveche mejor. Pero luego, gradualmente, se va a ir incorporando alimentos como frutas, como almidones del trigo, de la quinoa, de las menestras, pero en las cantidades más adecuadas para ti. Si este proceso aún no lo has logrado, probablemente requieras ya una asesoría especializada en nutrición, pero al mismo tiempo tu visita con el médico endocrinólogo para ver si la dosis de medicamento que te están dando es adecuada. Y otro factor fundamental, no todo se resume a la dieta, hay que hacer actividad física, así tu cuerpo se hace más eficiente para poder distribuir toda esta glucosa y utilizarla además. Y punto número 4, el estrés también eleva los niveles de colesterol. Así que a chequearse eso, Pierina, y cuando gustes, por favor, puedes seguir consultándonos en cualquier momento. Y tenemos otra consulta, Luz María, está en Ica. ¿Cómo estás, Luz María? Te escucho. Doctora, muchas gracias por la respuesta y felicitarlos por su lindo programa, muy saludable para todos. Gracias, Luz María. Doctora, una consultita. ¿Las personas hipertensas deberían de dejar de usar el Ajinomoto? ¿Hipertensas? Y con presión arterial. Ok. Bien, sí, sería mejor que la retires de la dieta porque hay que recordar que el glutamato monosódico tiene sodio y consumido en exceso podría ser uno de los factores que contribuyen, pero antes de mirar eso, mira los alimentos procesados, que en un 77%
es donde se ubica la sal o el sodio en exceso. Así que primero los ultraprocesados y luego ya puedes ver lo que estás utilizando en tu olla. Y amigos, nos vamos a dar pase a información.